Buenas noches, profesores y compañeros. A continuación daré una breve explicación de lo que es la información. Vamos a mirar sus características, el uso y algunas formas de clasificación de la información. Entonces, ¿qué es la información? La información es un conjunto organizado de datos ¿cierto? Y estos datos son procesados ¿sí? Y al ser procesados, pues obviamente nos va a dar su finalidad es una información. ¿Cuál es cuál es el uso adecuado de esa información? Uso de la información. ¿O qué se debe tener en cuenta para esa información? Es aumentar o mejorar el conocimiento del usuario. Otra uso de la información es proporcionar datos a quien toma las decisiones y sobre estas decisiones lo que va a cambiar es da para una solución y a su vez una buena elección, ¿cierto? Otro paso es también tener en cuenta unas reglas y de acuerdo a estas reglas pues obviamente se toma una buena decisión. Listo. Ahora miremos cuáles son las características que se deben de tener en cuenta. La primera, su significado. Esto se refiere a que el individuo o el usuario evalúa las consecuencias posibles
y de acuerdo a estas consecuencias puede tomar acciones que obviamente de acuerdo a esto, de acuerdo a estas acciones puede llegar a modificar puede llegar a modificar lo que quiere decir. Otro es la importancia de aquí. En la importancia es que para un receptor, digamos, es la importancia que se le dé al dato la importancia que se le dé al dato que se está suministrando, ¿sí? Y de acuerdo a esto, pues se mira cuál puede ser el grado de actitud o conducta que tiene el individuo. La otra es la vigencia, que el dato que se esté dando sea el más concreto para, digamos, para que esta información sea veraz, y digamos sea veraz y sea fácil de entender, ¿no? Bueno, ahora miremos cómo podemos clasificar esa información. Clasificación. Puede ser una clasificación privilegiada, ¿sí? Y esta información privilegiada solamente es para un grupo de personas. De personas
que pueda tener acceso. Aquí en esto podemos dar un ejemplo de, por decir algo, de las historias laborales. ¿Sí? Que no todo el mundo puede tener acceso a esas historias. Una información pública que esta está abierta para todo público. Todo público, ¿cierto? Y puede ser consultada sin ninguna restricción, ¿cierto? La otra puede ser una información confidencial. Bueno, en esta información pública puede ser que, por ejemplo, si uno quiere de pronto solicitar contratos o contratos que haya hecho el Estado, ¿cierto? Uno puede, pues obviamente pedir a ver si hay desfases o no hay desfases con eso. La otra puede ser la información confidencial, ¿cierto? Que esto también como la privilegiada, ¿cierto? Es solo para un círculo de personas, que pues obviamente por sus características de confidencialidad, confidencialidad, no tienen acceso. Otra que podemos es una información personal, que como su nombre lo indica, es solo la parte que le interesa a la persona como tal, al individuo. ¿Qué más podemos hablar de la información? Decimos que ahí se puede decir algo digamos, cómo ha evolucionado la información en la historia. Y obviamente se ha empezado en el siglo V, su almacenamiento y acceso era limitado. En el siglo XII se usa un sistema de cuerdas para el registro de la información numérica que se llama quipu. Obviamente en el siglo XX ya se empiezan a ver los primeros computadores, ya empieza la informática, ya empieza a ver su auge y ya se nos facilita más porque ya existen programas, ya existen procesadores en los que nos van a ayudar a grabar, nos van a ayudar a hacer, digamos, que esa información sea más fácil de ubicar, de procesar, se puede decir, de buscar, digamos, para el usuario.
Por ejemplo, en una biblioteca es importante eso de la información porque ahí es donde nos ayudan o es donde le brindan a uno la información más clara, más veraz o lo pueden a uno direccionar a lo que quiere uno buscar o, o a lo que quiere, por decir algo, no, sin darle tantas vueltas, sino le dicen a usted qué es lo que le sirve para lo que usted esté consultando. Pues obviamente no sé si con esto les quede claro, pero pues obviamente ese es a grosso modo lo que se puede hablar de la información. Buenas noches y